Buenos días, amigos. Hoy venimos a traerles cómo se resuelve un circuito, ya entrando en el tema de impedancia y de corriente alterna. Bueno, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Nos dice que en este circuito nosotros tenemos que calcular esta ZL, que es una resistencia. Entonces dice, calcula el valor de ZL que absorbe la máxima potencia y también calcula la máxima potencia. Determina el factor de potencia del circuito. Ok, primero, ¿qué vamos a hacer? Vemos que tenemos una fuente de voltaje aquí, una fuente de corriente dependiente. Aquí tenemos nuestro inductor, un capacitor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok, saber qué significa esto. Ok, pues 10 va a ser digamos, lo que vale nuestro voltaje. El 4t es nuestra velocidad, entonces aquí es 4. W es igual a 4. Luego vamos a pasar ahora sí que todos nuestros inductancias y capacitores los vamos a pasar a impedancias. ¿Por qué? Porque pues así trabajamos solo con ohms. Entonces, ¿cómo se calcula la impedancia del capacitor? Tenemos que el capacitor es 1 sobre 20 faradios, pero pues la fórmula para la impedancia del capacitor es 1 sobre JWC. Entonces es 1 sobre JW, habíamos dicho que es 4. Entonces ponemos 4 por lo de C, que es C, en este caso pues es 1 sobre 20. Y esto nos da igual a 1 sobre J.2. Pero ¿qué pasa? No podemos dejarlo, o no es muy común dejar estas Jotas o estos números imaginarios abajo, en la parte de abajo de las fracciones. Entonces lo que se va a hacer, vamos a cambiarlo. Para eso vamos a calcular su conjugado. ¿Qué quiero decir con conjugado? Vamos a multiplicarlo por por este mismo número imaginario, pero con signo contrario. Aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, de los dos lados, y de esta manera vamos ahora sí que sacando el conjugado, multiplicamos, nos queda j cuadrada menos j cuadrada. J cuadrada equivale a menos 1, entonces sería menos 1 menos por menos da más, entonces aquí ya queda más, y acá arriba nos queda esto. Decimos, pues tenemos punto 2 y entre punto 0,4 pues realizamos esa operación y ya nos queda que nuestra impedancia del capacitor es menos J5. Por parte del inductor, pues ya nos queda más fácil. La fórmula es JWL, L es un Henry, perdón. Entonces J por 4 por 1 es igual a J4. Entonces ahora sí ya calculamos nuestras impedancias, ok. Vamos a volver a escribir el de bueno, yo lo escribí otra vez para no hacerme bolas. Ahora sí que el circuito, ahora con las impedancias respectivas. Que aquí la fuente de voltaje la escribí en forma polar. O sea, ahora sí que la forma polar y su ángulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular nuestro voltaje de Thevenin. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí antes teníamos ZL, abrimos el circuito. ¿Para qué? Para decir que en estos terminales tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso se va a hacer por método de nodos. Ponemos que aquí es un nodo B1 y el nodo 2 es B2. Aquí pues tenemos ahora sí que conectamos a tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Con método de nodos vamos a utilizar ley de Kirchhoff de corriente. ¿Qué significa ley de Kirchhoff de corriente? La suma de todas las corrientes es igual a 0. Recordando que pues la corriente se saca como B entre R, o sea, voltaje entre resistencia. Entonces vamos resolviendo. Nodo 1. Aquí tenemos nodo 1. Vamos a decir, ¿qué es lo que entra? Ok, entra la fuente de voltaje y nada más. Ok, 10 menos B1, o sea, 10 porque estaba aquí, menos B1, sobre nuestra resistencia 2. Ya está. Luego vamos a poner todas las que salen del nodo B1. Entonces decimos,
sale B1 sobre menos J5, ok, más B1 menos B2 sobre 4, ¿por qué? Porque aquí atraviesa todo hasta el B2, entonces vamos a poner, se supone que como es una caída de voltaje, tenemos, digamos, más, menos, entonces este es mayor que este, entonces B1 menos B2 sobre 4, ya lo tenemos, más 0.5 B1, aquí si tuviéramos nuestra corriente de que dijera, pues 6, o sea, nuestra fuente dependiente de corriente es igual a 6, pues poníamos nada más 6. Pero como depende de nuestro voltaje de 0.5, B0. Ok, pero ¿cuál es nuestro B0? Aquí aparece. B0 es igual a nuestro voltaje de B1. O sea, aquí en este B1, pues esto es B1. Entonces, B0, tenemos que tener en cuenta que B0 es igual a B1. Entonces, pues como pasaba, 0.5 B1. Listo, tenemos nuestra ecuación, nuestra primera ecuación. Si la quieres la puedes simplificar, lo que ya, o sea, ahora sí que haciendo las divisiones, pasando, por ejemplo, haciendo las divisiones sobre 1 sobre 4, pues es 0.25. Aquí en menos J5 también se realizó el conjugado. ¿Y qué es lo que pasa? Obtenemos al final esta ecuación que vamos a llamarla ecuación 1. Luego con el nodo 2, volvemos al nodo 2. Vamos a poner todas las que entran, ok. Entra nuestra fuente dependiente de corriente, entra aquí por la resistencia 4 y sale, ok, tenemos dos entradas y una salida. Dos entradas, B1 menos B2 sobre 4 nuestra resistencia, más el 0.5 B1, porque es lo que entra acá, más 0.5 B1 es igual a B2 sobre nuestro voltaje 2, o sea, en el nodo 2, sobre J4. Igual, hago lo mismo, simplifico. 1 sobre 4, pues es 0.25. J4, saco su conjugado, como ya les enseñé, y me sale menos J.25, para al final tener esto. Después ya tenemos nuestra ecuación 1 y 2. Ya podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nosotros en este caso resolvimos por MATLAB. Y lo que nos dio de resultado fue B1 es 5.6 con un ángulo de 11.3 y B2, o sea, igual en nuestra forma polar, en nuestro voltaje 2 es 11.88 con ángulo de 56.3. Después, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a calcular nuestro voltaje pues de Thevenin y decimos, pues ¿qué pasa? O sea, sacamos B1 y B2. Ok, B2, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nuestro voltaje de Thevenin viene de aquí de B2, entonces nuestro voltaje de Thevenin es igual al voltaje B2. Entonces, pues B2 es igual al voltaje de Thevenin y es igual a esto. O si no, lo ponemos en nuestra forma cartesiana. Lo ponemos de las dos formas porque ahorita no sabemos cuál de las dos vamos a utilizar para los siguientes pasos. Después, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Necesitamos calcular la impedancia equivalente del circuito. Entonces, para esto, vamos a quitar del circuito original, teníamos aquí ZL, vamos a utilizar fuentes de prueba. Entonces, hacemos igual, ley de Kirchhoff de corriente, ponemos nuestra fuente de prueba, que aquí en este caso, pues, bueno, en todos los casos de fuente de corriente va a ser 1 amperio. Entonces, se le agregamos los nudos, hacemos el mismo procedimiento, lo que sale, aquí sale, ¿por qué? Porque aquí ya no tenemos nuestra fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque en fuentes de prueba de voltaje, bueno, nuestras fuentes de prueba, vamos a quitar todas las fuentes independientes y vamos a poner las fuentes de prueba. En este caso esta se queda porque es dependiente. Luego, ¿qué sigue? Pues los nudos, nudo 1,
todo lo que sale, aquí todo sale, entonces lo igualamos a 0. Acá entran 2 y sale 1, igual que la vez pasada. Aquí ya entran 2, bueno, no es cierto, entran 3. ¿Por qué? Porque aquí también está nuestra corriente de I1, de 1 ampere. Entonces, es lo de la resistencia de 4 ohmios, nuestra fuente de prueba. Aquí también es nuestra fuente dependiente y esto es lo que sale en nuestro inductor. Y tenemos aquí ecuación 4, ya tenemos ecuación 3 y 4. Ahora sí en la parte de nuestras fuentes de prueba. Después de conocer ahora sí la fuente de prueba, vamos a resolver el sistema de ecuaciones y vamos a tener esto precisamente, B1 y B2. B1 0.79 en un ángulo de 56.3, igual la forma polar es 4.01, 60 y con un fasor, se le puede decir así, de 65.4. Entonces, para nuestra resistencia equivalente dices, ok, ya lo saqué, ¿qué es lo que sigue? Nuestra impedancia equivalente es igual a B2 sobre 1. ¿Por qué? Porque si recordando, tenemos nuestro circuito y aquí tenemos ZL. Entonces, la impedancia equivalente la vamos a sacar con el voltaje de B2 que estaba de este lado y nuestra corriente de 1 porque seguimos en fuentes de prueba. Entonces, pues es B2 entre 1, pues es igual a B2. Aquí ya lo tenemos, pero no nos piden la resistencia, no nos piden la impedancia equivalente. Nos piden el conjugado de la impedancia. ¿Qué es el conjugado? Pues igual, en este caso solamente es cambiar de signo el número o la parte imaginaria. La parte real se queda igual. Entonces, 1.67, aquí tenemos un más, pasa a menos 3.64. Y entonces, ya tenemos ahora sí que el primer punto que nos pedía nuestro ejercicio. Tenemos nuestra impedancia conjugada. Después, para calcular por último la potencia máxima, ok, ¿cómo es nuestra potencia máxima? Es el voltaje de Thevenin que calculamos al principio, pero el valor absoluto al cuadrado sobre 8 por la parte real. Aquí ZEQR es la parte real de nuestra impedancia equivalente. Existen otras fórmulas para calcular ahora sí que la potencia máxima, pero en este caso se optó por esta. Realizamos la fórmula, ponemos el valor absoluto, pues que sería nuestra forma polar, al cuadrado por 8 por 1.67 porque es nuestra parte real. Y esto nos da a 10.57 watts como potencia máxima del circuito. Bueno, luego vas a decir, épale, ya, ok, ya sacamos nuestra impedancia equivalente, que igual se miden en ohms, me había faltado decirles. Y vas a decir, ya saqué mi potencia máxima, pero me falta mi factor de potencia. Ah, aquí está. Mi factor de potencia o power factor es igual al coseno del ángulo de mi resistencia equivalente. La resistencia equivalente, si te fijas, pues no sirve para mucho. Entonces, el ángulo sería 65.4. Entonces es el coseno de 65.4. Mi factor de potencia sería 0.416. Ese sería nuestro factor de potencia. Y con eso terminamos de resolver todo nuestro ejercicio. Bueno, vamos a decir, ¿qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es algo indispensable en nuestras vidas hoy en día. Tú dices, es que pues, yo puedo vivir sin energía eléctrica, pero no es cierto. Todos los dispositivos electrónicos ahora, como las computadoras, como los teléfonos, el propio internet necesita energía eléctrica. Entonces,
pero no sabemos cómo se genera, no sabemos de dónde viene la energía eléctrica. Vamos a ver eso. La energía eléctrica, para empezar, tiene como toda una cadena, que es en grandes rasgos lo que vemos es la generación de la energía eléctrica. Hay diferentes tipos de estaciones que generan. Se pueden generar con energías renovables, con recursos no renovables, y luego de ahí, ok, dices, ya genera la energía. La energía, ahora sí que de alguna de esas fuentes la convertí a energía eléctrica. De esa energía eléctrica la pongo la transformo, porque pues tiene que llevar un voltaje, y la pongo en nuestra línea de transmisión. Esta línea de transmisión, pues ahora sí son esas antenas de alta tensión que nosotros vemos y llegan a subestaciones, los cuales igual vuelven a transformar el voltaje en el que viene para llegar a cada una de nuestras casas y los negocios o las industrias. Pero no a todos les llega lo mismo. Pero bueno, vamos por pasos. En México existen diferentes tipos de centrales. Existe de vapor convencional, de carboeléctrica, ciclo combinado, que es turbogás, y también de vapor, la geotermoeléctrica, el turbogás, que es con gas natural, combustión interna, hidroeléctricas. Pero ¿cuáles son las más importantes? Las más importantes, nosotros, como podemos ver, es precisamente que son las hidroeléctricas, que son las las turbogás, que es con gas natural, las de vapor convencional y las de productores independientes. Estos pues son compañías ahora sí que ganaron un contrato por parte de la CFE para producir energía. Bueno, dices, ok, hay esos tipos de energía, pero pues sigo sin entender. Bueno, pues dentro de de estos tipos, un ejemplo es la central termoeléctrica. Dices, pues, ¿qué hace una central termoeléctrica? Su principal función es quemar. ¿Qué vas a quemar? Vas a quemar combustibles, ya sea carbón, sea petróleo, sea aceite, sea gas. Vas a quemar ahora sí que combustible. Esto pues va a generar calor. ¿Y qué es lo importante? Es de que tú tienes todo un sistema de agua y lo vas a calentar con con esa combustión, con el calor que se hace de la combustión, para producir vapor. Este vapor pues está en un conducto, en un tubo, que va directo hacia una turbina, lo que hace que con la fuerza tan fuerte del vapor, pues giren las aspas de la turbina, generando energía mecánica. De esta energía mecánica, gracias a un generador, a un generador, convierto toda mi energía mecánica en energía eléctrica. Ya de aquí, de la energía eléctrica, paso inmediatamente a un transformador. ¿Por qué? Porque necesito transformarlo en un voltaje muy alto. En las ciudades, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos la planta generadora, bueno, ahora sí que en el campo o lo que sea. Luego de aquí pasan a nuestras torres de alta tensión. En estas, las torres de alta tensión tienen que tener una tensión de, digamos, más de 400 volts, o sea, pero la verdad es de que no, o sea, son kilovolts, lo que manejan por aquí. ¿Por qué? Porque tienen que viajar kilómetros y cientos de kilómetros por todo el territorio nacional para poder llegar. Pero dices, pero es que eso no me llega a mi casa. Ok, es que entre estas partes de la estación existen subestaciones donde se transforma la potencia, se baja la potencia de estas líneas para transmitirlas a una potencia pues más considerable. Entonces, en la red del sistema eléctrico aquí en México se compone por las centrales generadoras, que ya vimos que hay diferentes tipos, las subestaciones, que es donde llega la energía de estas y están cercanas, digamos, a las ciudades, y de aquí en la subestación van a bajar los voltajes que existen dentro de esta línea de red eléctrica. Existen
líneas de 400 kilovolts, que son pues, las principales, o sea, las torres de alta tensión que pasan desiertos y todo. Luego las líneas de 230 kilovolts, las de 138 y así lo van bajando cada vez más dependiendo de a dónde se dirige. Las principales, pues por ejemplo, la de mayor tensión, pues es la de 400 kilovolts. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer desde el norte hasta el sur. Entonces, pues claro que tiene que ser así muy grande. Llegan unas subestaciones donde bajan la tensión a, por ejemplo, 330 para algunas industrias, las que necesitan más, 220 para comercios, otras empresas, y 110, que es la normal, aquí en México, 110 volts para todas las casas. Luego, bueno, ya supimos cómo se genera la energía eléctrica. Ahora vamos a pasar precisamente al factor de potencia. Dices, pues, ¿qué es el factor de potencia? Bueno, el factor de potencia es algo muy importante en la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Es la potencia real o activa la que estoy usando de verdad en mis motores, en mis hornos, en mis máquinas, sobre la potencia aparente. La potencia aparente es la que nos suministra la Comisión de Energía. ¿Por qué es tan importante ahora sí que saber o mejorar nuestro factor de potencia? Bueno, te voy a mostrar este ejemplo que realmente me gustó mucho, que es, vamos a poner que la demanda de potencia nos da, o por ejemplo, la potencia total que nos da la comisión de luz es toda la cerveza, ¿ok? Y le digo a la comisión de luz, dame una cerveza que tengo sed. En nuestro caso, pues es darme energía porque necesito hacer funcionar mis máquinas. Pero, ¿qué es lo que pasa? El factor de potencia dice, es que no toda la energía tú la puedes usar. Como en el caso de la cerveza, dices, pues es que la cerveza, lo que realmente me tomo, pues es el líquido. Toda la espuma que le ponen encima, pues es como desperdiciarlo, pues como si me dieran menos. Entonces, estoy perdiendo dinero al comprar una cerveza, pues que no está totalmente líquida, sino estoy perdiendo con eso que está ahora sí que de esa espuma. Es lo mismo con la energía eléctrica. La energía eléctrica, la comisión te da toda esta energía, toda la cerveza, pero sabes que solamente puedes usar una parte. ¿Por qué? Porque la otra parte de la energía eléctrica es o sea, sería como la aparente o la reactiva, que nada más se va gastando en forma de campos magnéticos, campos eléctricos, dentro de ya sea todo lo que tú tengas en de capacitores, inductores que tengan en tu industria. Otro ejemplo, pues es como las sabritas. Tú dices, yo quiero unas papas, yo quiero unas sabritas, voy y pago mi paquete de sabritas. Pero ¿qué crees? Solamente el 30% de papas, el 30% de todo el paquete son papas y el 70% es aire. Tú estás perdiendo dinero. Es lo mismo, digamos, si el factor de potencia, siguiendo la fórmula, el factor de potencia cuando es completamente uno, pues es porque cuando, vamos a hacerlo aquí, cuando el factor de potencia es igual a 1, es porque toda mi bolsa está llena de papitas. Pero, en cambio, ahora sí que el factor de potencia del otro lado, de la parte real, ¿qué sería? Es un factor de potencia de 0.3. ¿Por qué? Porque solo el 30% es lo que estoy utilizando. Todo lo demás se está gastando, lo estoy tirando, estoy gastando mi dinero. Entonces, bueno, pues la compañía eléctrica, como ya te dije, abastece con un total de potencia aparente, pero pues el cliente, tú no utilizas toda esta potencia aparente por lo que te dije de que se gasta una parte en campos eléctricos o campos magnéticos dentro de inductores o condensadores. Condensadores no, o capacitores. Entonces, pues si tú solo vas a pagar la potencia real, pues hay que mejorar nuestro factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que haces?
pues vas a meter mejor, o sea, vas a decirle, ¿sabes qué? Pues voy a meterle bancos de capacitores, voy a meter otras cosas, ¿para qué? Para que la potencia aparente supuestamente no la esté gastando así nada más porque sí. Entonces pongo este banco, lo pongo cerca de mi empresa para mejorar este factor de potencia. ¿Por qué? Porque así estaré subiendo mi potencia real y entre aproximadamente, o sea, igual, o sea, más parecida a uno, tú estás ahorrando dinero y estás mejorando toda tu producción porque estás utilizando la potencia, pues ahora sí que deberías de utilizar. Y pues esto es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y entendido el tema de el circuito eléctrico, de la generación de energía en forma como general y en la importancia del factor de potencia. Nos vemos hasta luego.